porque es mejor que ustedes empiecen a ver cómo modelos ya construidos y interpretar la interpolación y después, de alguna manera, ver cómo fueron relevados los datos o cómo se tienen que relevar los datos para ese terreno, para construir ese modelo. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de la parte conceptual de modelos digitales de elevación y vamos a ver algunas cuestiones prácticas con datos que tenemos de otros años. Vamos a ver diferentes interpolaciones, vamos a analizar un poco esos datos que se los vamos a pasar para que ustedes también lo analicen, los empiecen a analizar después con algunas variantes que les vamos a proponer y que se empiecen a manejar con el software directamente. El software que vamos a usar es el Surfer. Y ese que creo si no tienen, ya Hernán les va a pasar la forma de el instalador para que se lo descarguen. ¿Todos conocen el Surfer? Por mi Sí, parte no. yo por lo menos sí. Yo lo Todos. conozco, pero nunca lo usé. No, en topografía 2 no llegaron a usarlo, ¿no? Yo No. en mi cursada sí lo llevamos a usar el Surfer. Ajá. Algunos los cursó topografía 2 y no usaron, supongo que lo usaron en todas, ¿no? ¿O no? No, nosotros no lo usamos en topografía 2. Ok. No, yo tampoco. Pero en hidráulica lo llegamos a usar. Ok. Bueno, pero tienen una idea de qué estamos hablando. Ya lo vamos a hacer un poco más en detalle acá en la materia. Bueno, les voy a compartir pantalla, así vamos avanzando con esto. ¿No? ¿Compartir? No compartí. Bueno, ven, llegan a ver la... Sí. Sí, ahí se ve. Sí, sí. Bien. Entonces, el título le puse modelo digital de elevaciones, pero en realidad empezamos a hablar un poco de la parte conceptual de modelo. Hay varias definiciones, pero quería mostrar estas dos porque todas apuntan un poco a lo mismo y basados en definiciones de gente que las partidas las definió hace muchos años, 88 y 95, que en realidad un modelo es, como es en la primera definición, una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que vamos a construir con un modelo, ¿sí? Es algo que está en nuestro caso, algo que está en el terreno, pero lo vamos a poder representar con algo, o un sistema o un objeto que tiene una menor complejidad de lo que es el terreno en realidad. ¿Sí? Entonces, según este autor, los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades del objeto real. Obviamente que es imposible representar la realidad tal cual es. ¿Sí? En una superficie topográfica es imposible de representarla fielmente, ¿sí? Con el nivel de detalle que tiene la realidad, y por eso recurrimos a los modelos. Cuando hablamos de modelos no pensemos, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no pensemos como que hablamos del modelo digital de elevaciones en particular, ¿no? El modelo es una forma de representar la realidad, ¿sí? Por eso no habla acá en particular si es digital o vectorial de otra forma, sino es una representación simplificada de la realidad en que aparecen algunas de sus propiedades. Es una cuestión conceptual. La segunda definición habla de un objeto o un concepto
¿sí? O un conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. Y fíjense que en ninguna de las dos definiciones habló o se habla del terreno, que es lo que a nosotros particularmente nos interesa, ¿sí? Estas definiciones hablan de que los modelos trabajan en forma más simplificada y de una manera más comprensible para poder representar esa realidad, ¿sí? Entonces, en esta última definición habla de una relación simétrica entre modelo y realidad, es decir, el modelo, ¿sí? El resultado del modelo, en este caso definido por C', o un resultado definido al modelo generado, tenga un resultado C respecto al objeto real, ¿sí? Es decir, que haya una correspondencia entre el resultado del modelo y la realidad empírica a la cual se define. Entonces, en principio, quería partir de esta definición de modelo, que son abstractas y se pueden utilizar en cualquier caso. En nuestro caso de topografía, la vamos a utilizar a la representación del terreno. Nuestro objeto real o realidad va a ser la superficie topográfica que vamos a querer relevar. Pero esto se puede, como definición, aplicar a otras cuestiones también. ¿Cómo vemos la calidad del modelo? ¿Sí? Normalmente, como son relaciones que van, como decíamos antes, son simplificaciones de la realidad, normalmente puede hacerse en base a una verificación experimental, ¿sí? Y esta verificación experimental, esto nos resuelve la calidad del modelo y los resultados, o sea, mediciones sobre este modelo, y también como un mecanismo de realimentación, o sea, para ajustar mejor el modelo, ¿sí? Nosotros partimos de un modelo basado en mediciones o interpretaciones de alguna manera de la realidad topográfica, y la forma de controlarlo es teniendo dos puntos de control, ¿sí? Y esos puntos de control también nos permiten poder ajustarlo mejor. Y en muchos casos, cuando nosotros hacemos el relevamiento, ¿sí? Para generar un modelo, tenemos una serie de puntos que son propios de la generación del modelo, y tenemos otros puntos de control. En este caso, son parte del contraste experimental o la verificación experimental del resultado del modelo. Y obviamente, como el modelo es una representación de la realidad, pero con menor información, como habíamos dicho, hay un error propio del modelo que puede ser reducido, pero no puede ser eliminado, ¿sí? O sea, podemos tratar de reducir el error, que ese error es la diferencia que hay entre la realidad y lo que nosotros construimos como modelo de esa misma realidad, o bien, digo, ese es el error que existe, pero no podemos eliminar ese error. Eliminar ese error implica que lo que construyamos es exactamente igual a la realidad, y eso sabemos que es imposible. Entonces, hay un par de maneras de reducir ese error, y es mejorar la precisión en las mediciones, ¿sí? Y mejorar la selección de los componentes, o sea, de cómo unimos o relacionamos esas mediciones que realizamos, o sea, la determinación de los puntos. O bien, y eso no implica una mayor complejidad del modelo, o sea, porque es mayor medir mejor y seleccionar un poco mejor las relaciones. Y otra forma es aumentar la cantidad de interrelaciones o componentes que generan el modelo, ¿sí?
Esto implica utilizar algoritmos o mejoras en el modelo que son más complejas, ¿sí? Para acercarnos más a la realidad. O sea, cuando hablamos, ya vamos a ver cuando hablamos en la parte digital de interpolaciones del modelo, de los puntos que tenemos, hay varias cuestiones que se pueden incrementar y eso va a hacer que el modelo sea más complejo. Y digamos, eso son las formas de reducir el error que puede tener el modelo en sí. Si tienen alguna duda, me habilita el micrófono y me paran y me preguntan. Y acá hacemos dos diferencias entre los modelos analógicos y los modelos digitales, ¿sí? Como les decíamos en la primera parte, hablamos de modelo como concepto y ahora lo vamos más vinculando a nuestra actividad. Tenemos modelos analógicos y modelos digitales. Los modelos analógicos es, por ejemplo, una carta topográfica o un mapa. ¿Qué quiere decir con esto? Que una carta topográfica se construye a través de una serie de convenciones y códigos que permiten representar las diferentes características del terreno y que son basados en el objeto real de la superficie topográfica. Y lo que hacemos con el mapa es lograr una lectura y que sea mejor interpretable, ¿sí? Entonces, lo que queremos decir con esto es cuando construimos una carta topográfica, construimos curvas de nivel, construimos caminos y los codificamos, ríos, y hacemos toda una carta, que esa carta, ¿sí?, lo que hace es modelizar, ¿sí?, la realidad en la superficie topográfica. O sea que una carta no deja de ser un modelo, ¿sí? En este caso es un modelo analógico, ¿sí?, porque no se construye digitalmente, sino se construye básicamente, o como se construyó históricamente la cartografía. No quiere decir que la cartografía hoy en día no se pueda construir digitalmente, pero en principio, cuando uno ve una carta, ¿sí?, hecha de hace mucho tiempo, era un modelo analógico, ¿sí? Hoy construimos un modelo digital y si ese modelo digital lo terminamos generando una serie de curvas de nivel, ¿sí?, esas curvas de nivel van a pasar a ser la construcción de una carta, que es un modelo analógico, ¿sí? En cuanto a los modelos digitales, se los considera modelos simbólicos, ya que se llega a ese modelo final a través de un nivel superior de abstracción, donde el objeto real queda representado mediante una simbolización matemática. Acá usamos mucha geometría, estadística, mucha matemática de interpolación, y en definitiva establecemos muchas relaciones entre el objeto, entre las mediciones que se hicieron para lograr un modelo semejante a la realidad del terreno, ¿sí? Entonces la construcción de los dos modelos son diferentes y por eso los separamos entre analógicos y digitales. Y para dejar claro que una carta topográfica también es un modelo hecho en forma analógica, como las que se hicieron durante muchos años. Las diferencias entre lo analógico y lo digital es en cuanto al manejo de la información. Tenemos diferentes propiedades, ¿no? Ahí cuando hablamos de la propiedad, establecemos el manejo, la estabilidad, la transportabilidad, actualización, tratamiento numérico y la simulación. Entonces vamos a ver una por una. Cuando hablamos del manejo, hablamos de la forma en cómo se construyó, perdón,
cómo se construye ese modelo, ¿sí? La construcción del modelo analógico a través de la cartografía es algo relativamente sencillo, mientras que la construcción del modelo a través a través de la forma digital es mucho más compleja, requiere de un software particular, requiere de mucho conocimiento informático, requiere de un conocimiento adicional que es más complejo llegar a ese mismo resultado desde el punto de vista analógico que digital. En cuanto a la estabilidad, hablamos de que el analógico, como es un modelo físico, ¿sí? Se deteriora, ¿sí? Por el paso del tiempo, el mantenimiento de la escala, digamos que estamos hablando de cartografía no digital, sino analógica, ¿no? Cartografía en papel. Entonces la estabilidad de conservación del modelo analógico es baja, mientras que la estabilidad del modelo digital es alta, porque obviamente hoy en día es mucho más sencillo conservar archivos digitales que archivos papel. En cuanto a la transportabilidad, acá es exactamente lo mismo. Es fácil transportar una carta papel y es fácil transportar un modelo digital generado por algún software. Y esto es algo independientemente del software que se lo genere, porque hay un montón de software que generan modelos digitales, y en definitiva lo que estamos hablando es que la transportabilidad hoy en día a través de los formatos de intercambio de archivos es relativamente sencilla. Entonces, ya sea tanto eh, digamos, con los diferentes programas que se pueda generar, hay formatos de intercambio de datos que resuelven fácilmente el transporte. La actualización es compleja para el modelo analógico y sencilla para el modelo digital. Es complejo tener que actualizar una carta, ¿sí? O cambiar las curvas de nivel de una carta en función de datos nuevos que tenga, ¿sí? La ubicación de esos datos, la referenciación, digamos, generar esa nueva actualización sobre un modelo analógico es mucho más complejo que hacerlo sobre un modelo digital. En el modelo digital se le incorporan datos nuevos y se ajusta matemáticamente a los nuevos datos. Obviamente esto va de la mano del tratamiento numérico. Es difícil la generación de un modelo analógico y el manejo de un modelo analógico con una carta papel, y sobre todo si quisiéramos también es más complejo determinar cotas de algunos lugares en papel. En cambio, el modelo digital es mucho más sencillo porque está prácticamente hecho de esa manera, ¿no? Y si tuviéramos que generar simulaciones con ese modelo digital, de qué es lo que pasa con la realidad, ¿sí? Obviamente no se podría hacer con un modelo analógico, y sí se puede hacer con un modelo digital. O sea, podemos simular con un modelo digital y con un modelo analógico no. Entonces, un poco esto eran las principales diferencias entre modelo analógico y modelo digital. Y ahora particularmente hablamos de lo nuestro, ¿no? El modelo digital de elevación, ¿sí? Entonces, acá hablamos particularmente de lo que a nosotros nos interesa, que es el modelo digital de elevación. Es decir, definir un modelo como la estructura numérica de datos, ¿sí? Que representa una distribución espacial de la altitud o la altura, o el modelo de la topografía del terreno, ¿sí? Y que se puede escribir de acuerdo a esa fórmula, donde z es la altura de un punto situado en función de la ubicación espacial de ese mismo punto con coordenadas x e y, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo ahí es que tenemos un punto que está ubicado espacialmente con coordenadas x e y. Normalmente surgen en este tipo de modelos de un sistema de coordenadas plano, ¿sí? Ya sea con proyectivo o no, y como resultado de la ubicación de ese punto hay un valor adicional que es el de
de la cola, ¿sí? Entonces nos vamos a empezar a mover respecto ya al modelo digital de elevaciones, que es el que a nosotros nos interesa particularmente a nivel general. Después vamos a ver que vamos a hacer una discriminación entre lo que es modelo digital de superficie y terreno, que lo vamos a ver no particularmente ahora, sino un poco más adelante cuando veamos las diferentes formas de generar modelo digital de elevaciones. Hoy hablamos de modelo digital de elevación como un dato altimétrico respecto a una coordenada distribuida espacialmente de acuerdo a coordenadas al sistema de X6. Entonces, los modelos digitales de elevación pueden ser vectoriales, donde obviamente hablamos de vectorial como, por ejemplo, un archivo CAD. ¿Sí? Ahí empezamos a trabajar la parte de CAD. Entonces ahí tenemos básicamente puntos y líneas que están definidas por sus coordenadas. Entonces, cuando hablamos de modelo vectorial, son todos aquellos archivos, ¿sí?, que tienen datos de líneas y puntos, básicamente. Entonces, y que obviamente todo está georreferenciado en un par de coordenadas planimétricas y el valor de altitud que le corresponde. Puedo decir, una curva de nivel, ¿sí?, es representa vectorialmente, ¿sí?, la distribución de puntos de misma altura en base a un sistema de coordenadas X y plano, ¿sí? Entonces, esa es una de las representaciones clásicas de un modelo vectorial, y la otra representación es a través de una red irregular de triángulos, lo que se conoce como TIN en el lenguaje inglés, y lo van a ver en mucho software como TIN, que en este caso es la otra forma de representación. Entonces, en cuanto a las curvas de nivel, como decíamos al principio, es un conjunto de curvas que tienen determinada altura y que pasan a representar, digamos, los valores de altura iguales o isolíneas, ¿sí?, que tienen una misma altura y están basadas sobre la determinación de puntos ubicados en un sistema de coordenadas plano X6. Obviamente, esa construcción se hace en base a diferentes métodos. Pueden ser relevamientos topográficos, pueden ser fotogrametría, pueden ser diferentes métodos de construcción de los puntos y que esos puntos terminen en un modelo digital vectorial. ¿Sí? Perdón, modelo vectorial. En el caso de la red irregular de triángulos, ¿sí?, se construyen generando planos, ¿sí?, a través de 3 puntos no colineales, ¿sí?, que van adosándose unos a otros, que forman un mosaico que representa, ¿sí?, la topografía del terreno que se quiera representar, y eso va a ser en función también de la complejidad del terreno que se quiera representar, como así también de los puntos que se tomaron para esa representación. Entonces, esas son las dos maneras que conocemos a nivel de modelos vectoriales. Y después tenemos los modelos raster, ¿sí?, que son digitales también en este caso, pero se generan en función de tener un ordenamiento de celdas, ¿sí?, en las cuales tenemos una distribución ordenada en función de coordenadas X y con una altura que representa la altura del lugar de la celda que corresponde, ¿sí? Y de esa manera se cubre toda un área particular.
obviamente, los modelos raster hay un par de opciones que se trabajan, pero habitualmente el que más se trabaja y que vamos a trabajar es el de matrices regulares. ¿Qué significa? Esto es superponer una grilla sobre el terreno y extraer en función de cada celda de la grilla la altitud en función de diferentes datos del terreno. ¿Sí? Ese es el concepto que se trabaja cuando se genera un modelo raster a partir de matrices regulares. Entonces, la cuadrícula puede tomar diferentes dimensiones. Lo ideal es que normalmente tenga una fila de una malla de filas y columnas, que normalmente son espaciadas en forma equidistante. Y en base a esa estructura de matriz, ¿sí? Determinar un valor de altura. Obviamente se define el origen y el espaciado, esto es, se define el sistema de coordenadas, ¿sí? y la separación de las celdas planimétricamente, y los valores de altitud se generan en función de interpolaciones a partir de los puntos que están en el entorno de la celda y que obviamente esos puntos fueron generados a partir de un reglamento topográfico fotogramétrico. Este es, por ejemplo, el ejemplo, ¿sí? En este caso tenemos una grilla, ¿sí? Regular, en la cual fue, como decíamos antes, puesta sobre la superficie del terreno. En este caso, la superficie del terreno está relevada a través de esos puntos que están pintados en amarillo, esos triángulos están pintados en amarillo. Entonces esos puntos fueron relevados en el terreno y representan los puntos característicos del terreno mediante los cuales nosotros tenemos que generar un modelo que represente lo mejor posible la topografía del lugar. Ustedes ya vieron parte de cómo se genera el relevamiento en Topo 2. Ustedes hicieron una práctica de Topo 2 no con estación total, pero sí hicieron una parte de determinación de puntos. Estos puntos obviamente están elegidos estratégicamente en función de la representación del terreno. Esta parte es la que vamos a ver un poco más adelante de cómo elegimos estos puntos, y por eso en principio vamos a tener algunos ejemplos de modelos digitales para ver cómo después vamos eligiendo los puntos que estamos hablando. Entonces, acá cada punto tiene una coordenada X e Y y un valor de Z, ¿sí? Entonces, la grilla lo que viene a representarse en función de las coordenadas X e Y es establecer cómo voy a poder representar ese terreno, cómo lo voy a poder modelar. Entonces, ¿qué significa? Lo más fácil de esta grilla es obtener la ubicación de cada celda en función de las coordenadas X e Y. Si ustedes ven acá, en las grillas normalmente se generan en base a los puntos extremos del relevamiento, ¿sí? Entonces, en el sentido de las CIES tenemos a estos dos puntos, alguno de los dos en el más extremo, y en este otro que van a tener el mínimo y el máximo de valor de I, ¿sí? Y en este caso, en el valor de la X, van a tomar este punto que está acá y este otro como valores máximo y mínimo respectivamente de las coordenadas X. Entonces, en base a esos 4 puntos se define el tamaño de la grilla que se va a utilizar. Y luego hay que definir el tamaño de la celda, ¿sí? Cuánto es la celda, el tamaño de la celda que va a tener tanto en el sentido X como en el sentido Y. Y eso obviamente tendrá relación en función a la escala del trabajo, en función a cómo es la topografía del terreno. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para definir
la separación de la grilla. Como valor conceptual, nosotros tomamos que, digamos, está relacionado con la escala y obviamente con el nivel de detalle que se quiera representar en el trabajo, tanto la equidistancia como la escala. Ya lo vamos a ver en la parte práctica cómo se resuelve. Entonces, cada celda, ¿sí? Cada celda que está ubicada fácilmente en coordenadas X e Y, no sé si ahí está. Cada celda de estas tendrá que tener una altura, ¿sí? Entonces, para poder generar que esta grilla, ¿sí?, tenga tres dimensiones, para poder representar esta distribución, no solamente en forma planimétrica, sino asignarle un valor de altura para que después se pueda construir un modelo tridimensional que permita interpretar mejor la topografía del terreno. Entonces, cada una de estas celdas, el trabajo complicado es asignarle un valor de cota en función, ¿sí?, de todos los puntos que están relevados. En función de eso, hay un par de métodos de interpolación, ¿sí? Este es el que pondera en forma inversa el cuadrado, inversa a la distancia del punto. Esto es decir, cuando decimos ponderación en función inversa de la distancia, significa que a este valor de celda altimétrica le asigno, ¿sí?, un valor de celda en función de la distancia que tengo respecto a los que están más cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando pondero ¿sí?, esto habla de una ponderación exponencial, entonces va a importar más los valores que están cerca respecto a los que están lejos, ¿sí? Entonces, esta fórmula habla de la altura en función de una posición X e Y, ¿sí?, basada en una distancia, y acá, si este valor K le ponemos 2, es una inversa cuadrática, ¿sí?, un valor cuadrático, o puede ser el valor que sea en función del resultado que se quiera obtener de la interpolación, ¿sí? Entonces, esta es una forma de interpolación, ¿sí?, basado en asignar cada uno, en asignar cada coordenada en función de la distribución. Si le ponemos al cuadrado, es la inversa al cuadrado de la distancia que hay desde la celda a cada uno de los puntos. Esta celda respecto va a ser la que está más cercana, o sea, el punto que está acá va a tener cada vez más influencia, lo que permite también los softwares delimitar, ¿sí?, cuál es la influencia de los puntos que voy a tomar en cuenta, ¿sí? Cuando uno trabaja en forma más avanzada sobre el software, puede editar opciones avanzadas, que significa elegir puntos de alguna determinada manera, ¿sí?, ya sea por distancia o por distribución, para mejorar la cota de cada una de las celdas. Entonces, para esta celda utilizan estos puntos, ¿sí?, como principales. Si tengo que poner el valor de esta celda acá, usaré otros puntos, ¿sí? O sea, la influencia de los puntos es siempre en relación al inverso del cuadrado de la distancia. Otro de los métodos, y ese que vamos a utilizar particularmente en la materia, es el método Kriging, ¿sí? Este método es el que permite determinar este valor de altura, ¿sí?, a través de una media ponderada en función de la distancia, igual que antes, pero una media ponderada en función de la distancia a los puntos, pero lo toma de otra manera. Utiliza un conjunto de datos,
¿sí? Que están situados en el entorno del punto a definir la cota, ¿sí? Y se le puede asignar, le asigna el software pesos a cada uno de ellos, y la originalidad de este método es que permite variar los criterios de asignación de la ponderación a cada valor. Y también, digamos, permite asignar, ¿sí?, un valor de error, de una diferencia, ¿sí?, respecto al valor de altura. Esto es lo que hace que esa definición de error lo hace con modelos estadísticos, y entonces eso es lo que aumenta la robustez del método. Pero básicamente el Kriging trabaja sobre tres componentes, ¿sí? El primer componente es tener una superficie de tendencia, o sea, lo que se llama un conocimiento estadístico geoespacial, ¿sí? Definida como superficie de tendencia, y obviamente esa superficie de tendencia no va a resolver, digamos, la totalidad de los datos que tengamos relevados en el lugar. Lo que hace es tener un modelo a priori, ¿sí?, en base a datos geoespaciales estadísticos. Entonces, el segundo componente representa las desviaciones que hay de ese modelo de tendencia, ¿sí?, respecto a las mediciones que se hicieron. Entonces, teniendo estas diferencias, es decir, el punto del terreno respecto al obtenido, ¿sí?, de acuerdo al método de interpolación en función del modelo de tendencias y de los datos que se obtuvieron, se obtiene un valor de desviación o residuo respecto a este modelo de tendencia. Entonces, estas variaciones no se consideran como un error aleatorio de las medidas, sino que es una variable cuya distribución puede ser explicada en términos de correlación espacial, es decir, explicada en función de la correlación que tiene el terreno. Te hago una pregunta, Sergio, acá Sí. con esto. ¿Cómo se obtiene esta superficie de tendencia? O sea, ¿es con los puntos que medís? ¿Obtenés una No, tendencia? no. Hay una, en principio, uno tiene los puntos relevados, y digo, esa superficie de tendencia tiene una relación con esos puntos relevados, que es con los cuales trabaja. Obviamente ese modelado matemático de la superficie de tendencia, ¿sí?, toma de base esos puntos que tenemos relevados nosotros, y lo hace en función a conceptos estadísticos de información espacial. La diferencia que hay entre esos dos es lo que después en el segundo componente lo que hace es ver lo que obtuvo en primera aproximación respecto a esa superficie de tendencia y el valor real que se tomaron de los datos, ¿sí? Y eso lo que hace es construir o mejorar esa diferencia, y la utiliza en una forma de correlación espacial. Esa correlación espacial la trabaja en función de una matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Entonces, esa matriz de varianza y covarianza termina siendo lo que se llama un variograma, ¿sí? Y por eso van a ver que el software después habilita la utilización de variogramas, y esos variogramas son los que permiten mejorar, digamos, la interpolación que hay entre en la interpolación de los puntos que se tomaron en el terreno y la superficie de tendencia generada. Entonces, los tres componentes que trabajan es la superficie de tendencia, la diferencia entre la superficie de tendencia
y el dato real del terreno, y que esas variaciones las pondera estadísticamente en función de una correlación espacial del punto que quiero detener la cota y de los puntos que tuve alrededor, ¿sí? Y el tercer componente es un término residual de error que es aleatorio y que no permite una correlación espacial. Pero básicamente el software trabaja sobre el segundo componente. El segundo componente es el que es la ponderación, y por eso a través de ese genera la diferencia que hay entre la superficie de tendencia generada a priori por métodos estadísticos y el valor real. La cuestión no es sencilla, no es una formulación matemática simple, pero lo que nosotros vamos a trabajar es básicamente con el software qué mejoras le podemos hacer para obtener mejor resultado. De hecho, cuando vamos a ver el software, dice, si el variograma que está estipulado, si uno no entiende de variogramas o no entiende matemáticamente cómo funciona esto, el software recomienda usar lo que está establecido como valor predeterminado, ¿sí? Pero desde todas las interpolaciones de métodos de interpolación, el que mejor se adapta a las cuestiones topográficas como las nuestras es este método Kriging. Lo han usado en muchas ocasiones, muchos software que lo utilizan, y es digamos, el método que mejor responde para la modelación de superficie topográfica. No sé Entonces, si acá quedó. una consulta. Sí. El método screening es el que utilizamos porque tiene la ventaja de que se puede ponderar. O sea, Sí, el otro pondera, método no. sí, hay la ponderación la hace estadísticamente el software, ¿sí? El método. Y que la hace en función a cuestiones estadísticas, ¿sí? Tiene la potencia del método es que al trabajar sobre esta diferencia, ¿sí? Y en función a la distribución espacial de los puntos, hay una ponderación y una ponderación interna que hace el software en función de esa distribución para achicar estas diferencias, ¿sí? Que esta diferencia entre el valor calculado y el valor real, ¿sí? En los puntos que correspondan sea el mínimo, ¿sí? Y que esa distribución tenga una correlación espacial en función de los puntos que uno relevó, ¿sí? No es que nosotros podemos hacer la ponderación de cada uno de los puntos, sino eso lo podemos hacer si mejoramos el variograma, si entendemos la matemática del software y podemos nosotros mejorar el variograma que utiliza, ¿sí? Pero si no conocemos el detalle del variograma, lo que recomiendan en la utilización del software, usar el variograma determinado a priori, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar igualmente en el software. Bien, en función de esto, para ver, por ejemplo, para ver los diferentes métodos de interpolación, ¿sí? Vamos a utilizar unos datos. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a utilizar una serie de datos de años anteriores, ¿sí? en los cuales fueron relevados con estación total.
Voy a abrir el archivo si les comparto. ¿Ven la pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Este es un listado, ¿sí?, de puntos relevados en el terreno, ¿sí? Hay aproximadamente, en este caso se hizo una selección de 1200 puntos, 1267 puntos, en los cuales tenemos la primera columna, es el número de punto, ¿sí? Y la segunda, tercera y cuarta, es el BCD, es la X, la Y y la Z, ¿sí? Esto distribuido ya ordenado en topografía, ¿no? No se olviden que la mayoría de los software trabajan con los ejes en matemáticos, sin embargo acá tenemos los ejes topográficos. O sea, lo que hay que tener en cuenta es esto de cambiar la X por la Y cuando corresponda, si no nos sale el trabajo espejado. Ya habíamos hablado un poco de este tema. Cuando lo veamos con las expresiones totales, lo vamos a ver más en detalle. Entonces, obviamente, todo termina después del relevamiento con la estación total, que le vamos a ver un poco más en detalle, ahora vamos a ver la construcción final, es que nosotros generamos un listado de coordenadas, ¿sí? Este listado de coordenadas representa a esos triángulos amarillos que vimos en la presentación, ¿sí? Donde tengo un identificador, obviamente puedo tener otro campo como en la columna E que indique qué tipo de punto es, ¿sí? A nosotros en particular ahora nos interesa trabajar como modelo digital de elevaciones y nos interesa trabajar sobre la parte altimétrica, es decir, sobre la ubicación espacial del punto, ¿sí?, y su altura. Pero cuando tengamos que construir, digamos, la topografía, sí nos va a interesar tener la columna que indica qué significa, qué fue cada punto, ya sea si fue un cordón, una tapa, si fue un banco, si fue un árbol, lo que sea. Entonces eso lo vamos a tener que identificar claramente cuando hagamos el relevamiento en particular. Pero como estamos trabajando la parte altimétrica, lo que nos interesa saber es que estos puntos tienen una coordenada X e Y y una altura, ¿sí? Entonces, como primera instancia, tenemos que construir un archivo en formato Excel con las columnas que corresponden, ¿sí?, que en este caso son las tres X, Y, Z y la indicación del punto. Bien. Entonces, ahora les voy a compartir, creo, va a ser mejor que les comparta la pantalla, así vamos a utilizar esos puntos, vamos a empezar a utilizar el software, el Surfer, para ver qué generamos con esto. Bueno, voy a compartir la pantalla así. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Bien. Entonces este es el software Surfer, que lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos resolviendo. Entonces, el software lo que va a hacer es tomar los datos
que nosotros fuimos construyendo a partir del relevamiento, ¿sí? Y nos va a permitir, en función de esos datos, generar curvas de nivel, ¿sí? O un modelo digital de elevaciones en principio, a partir de esos puntos que nosotros veamos. O sea, nos va a generar esta grilla, ¿sí? De puntos, ustedes ven, ¿no? Lo que estoy mostrando ahora. Sí. Bien, nos va a permitir generar esta grilla, ¿sí? Espaciada, de una determinada manera, y que cada valor de cota va a estar asignado en función a los puntos amarillos que hemos determinado, y que estos puntos amarillos no es otra cosa que los puntos que les mostré en el Excel recién. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Entonces, para arrancar, nosotros tenemos que generar esta grilla. Esta grilla que tenemos que generar. Entonces, voy a la opción de grilla, ¿sí? Voy a incorporar datos, ¿sí? Y lo que voy a elegir acá es un archivo Excel donde tengo grabados esos datos que les mostré recién. Lo voy a cerrar por las dudas que no tenga problemas. Voy a elegir esos datos y entonces se me hará un cuadro de diálogo en donde me aparecen las columnas de datos que tengo y si los quiero ver, los puedo ver. Ahí voy a ver, estoy mirando el archivo que generé recién, donde la columna está en el número de punto, B, C y D son X y Z, ¿no? Entonces yo tengo que decir a qué columna corresponde, ¿sí? Las coordenadas X y Z. Entonces, la coordenada X que figura acá va a ser la columna B, la coordenada Y, la columna C, y la coordenada Z, la columna D. ¿Me van siguiendo? Sí. Acá ven que si metemos el método de interpolación, fíjense que este software tiene muchos métodos de interpolación, porque este software no está específicamente hecho para topografía, sino está hecho para un montón de otras aplicaciones que no tienen que ver estrictamente con la topografía. Pero fíjense que los dos primeros que se mencionan son la inversa de la distancia y el kriging. Y también hay triangulación con interpolación lineal. Esto es como, es muy similar a lo que es el TIN, ¿sí? Es hecho una triangulación con interpolación lineal, que es lo mismo que es lo que planteamos con el TIN. El TIN es planos que se generan con tres puntos no colindantes, que se van construyendo uno al lado del otro, y obviamente la interpolación entre esos puntos es lineal. Por eso es un método muy similar. Bien. Entonces vamos a arrancar con el kriging como método principal. Le vamos a poner, acá nos va a generar el archivo de grilla, ¿sí? Este es el archivo de grilla que va a generar. Acá están los valores mínimo y máximo de la X, ¿sí? Y valor mínimo y máximo de la Y, ¿sí? Y acá me propone un espaciado, ¿sí? De 1,70, y yo le digo que prefiero generar un espaciado de 1 metro. Podría tomar el 1,70 también, pero lo vamos a hacer para que uno entienda que puede elegir este espaciado. ¿Qué significa este espaciado de 1 metro? Es que esta distancia acá es de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Yo puedo elegir un espaciado de 20 centímetros por 20 centímetros, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido extender el espaciado o achicar el espaciado si la distancia de los puntos es muy grande, digo, porque lo único que si tengo estos dos puntos que están separados 10 metros, por más que, si yo puedo decir que esto lo puedo definir en 1 metro, 2 metros, 5 metros o lo que sea, pero
no voy a mejorar la calidad del modelo si lo hago de 20 centímetros, ¿sí? Porque lo único que voy a complejizar es el procesamiento del software, porque el software no va a tener que procesar para datos de uno por uno, sino que va a tener de un metro por un metro, sino que va a tener quintuplicar para hacerlo de 20 centímetros cada lado. Y no es que el resultado que tenga entre 20 centímetros y un metro mejore porque la distancia de los puntos es de 10. Entonces no es que voy a mejorar mucho el modelo si los puntos relevados están a una distancia mucho mayor. ¿Me siguieron con esto? Sí, 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 sí. Entonces, tomamos estos datos, pusimos las columnas que tienen que tomar, el método de interpolación, generamos el archivo que queremos generar como que es un punto GRD de grilla, estamos generando el archivo de grilla, y el espaciado. Después veremos otras cuestiones. Por ahí está generando el software, la grilla, está generando particularmente esta grilla, ¿no? Con un espaciado metro por un metro, y está, en este momento está haciendo la interpolación, ¿sí? Con el método Kriging, de el resultado de cada altura de cada uno de estos puntos. De la Una grilla. consulta con esto, Sergio, de la Sí. grilla. Si en este caso ponemos un espaciado de un metro por un metro, si yo tuviera puntos, por ejemplo, justo estoy relevando una tapa que es menor a un metro por un metro y tengo, no sé, 4 puntos dentro de un metro por un metro, ¿estoy perdiendo información o el método hace, entre esos 4 puntos, me da un valor de cota para eso? El método lo que hace es dar un valor de cota a la celda. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una celda de un metro por un metro y la tapa tiene 20 centímetros por 20 centímetros, lo que hace es definir un valor a la celda de un metro en base a todos los puntos que están adentro de esa celda. Y no solamente adentro de todos los puntos que están adentro de la celda, sino los que están alrededor, porque no se trabaja estrictamente con los puntos que están adentro de la celda, sino se trabaja con un entorno de puntos cercanos, ¿sí? Y obviamente ponderando, ¿sí? Como decíamos al principio, ponderando el valor de cada uno y las diferencias respecto a que haya en esa ponderación, ¿sí? Entonces, por eso, yo acá, si tengo esta celda, y podría casi asignarle el valor que tiene ese punto, ¿sí? ¿Me siguen lo que quiero decir? Pero a esta celda no le vas a asignar estrictamente el valor de este punto. Este punto tendrá mucha influencia sobre el valor de esta celda, ¿sí? Pero obviamente va a tener influencia sobre el resto de los puntos que tome, ¿sí? Y cuando tenga que darle cota a esta celda, va a tomar estos tres, o los que estén más, va a tomar la influencia de los más cercanos, y cuando le toque a esta celda, va a hacer exactamente lo mismo. Este punto influirá más en esta celda que en este, y este influirá más en este que en este otro, ¿sí? De esa manera, matemáticamente y estadísticamente en función de la correlación espacial, va definiendo los mejores valores para cada una de las celdas. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien, entonces se generó el archivo de grilla. Entonces ese archivo de grilla lo que me va a permitir es generar diferentes tipos de mapas, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es tratar de tomar los puntos. Vamos a buscar los puntos que definieron el mapa. Entonces vamos a la parte de mapas, un nuevo mapas, en este caso de puntos, ¿sí? Entonces acá vamos a elegir el archivo
y ahí vamos a elegir, este es el listado de los puntos, y ahora vamos a elegir las columnas que tiene que tomar. Fíjense que acá a priori tomó la lista y tomó como coordenada X la columna A, y acá nosotros le tenemos que decir que la coordenada B es la que tiene que tomar como referencia para la coordenada X, y la coordenada C es la que tiene que tomar para la coordenada Y. Si tenemos X e Y y tenemos la distribución de los puntos que se utilizaron para la construcción del modelo, que son los puntos de relevamiento. Estos son los puntos que relevamos al terreno, que representan este archivo. Ahora sí lo vamos a abrir. Este archivo, ¿sí?, que tiene esta distribución de puntos, está representado planimétricamente en esta figura, ¿sí? Entonces, para trabajar con este archivo vamos a, si hacemos un zoom acá, vamos a ver las marcas, y vamos a ver cada punto que está ahí, está representado por una coordenada X e Y. Entonces vamos a mejorar la visualización de esto, y acá son 1267 puntos, ¿sí? Vamos a ponerle un tamaño a la grilla, al punto, si va mejor, ¿sí? Porque después en el mapa, si no, se hace muy complejo, y la grilla, perdón, al punto le vamos a poner un color azul, que se ve mucho mejor que un color negro. Y podría cambiar, si quieren, puedo cambiar el símbolo, ¿sí? En lugar de ser una cruz, puede ser un círculo, lo que sea, ¿no? En este caso vamos a usar una crucecita que simboliza a lo mejor. Y también, acá tengo, ese punto indica la distribución espacial en X e Y, ¿no? Entonces vamos a ver qué etiqueta le podemos dar. Entonces la etiqueta, obviamente, puede ser que le asigne el valor de cota, y elegiría la columna D, o le podría elegir la columna A para elegir el valor de punto, el número de puntos. Si le ponemos la cota, obviamente nos aparece unos valores muy grandes, entonces vamos a definir acá qué tipo de altura, la letra, el tipo de fuente es Arial, le vamos a poner 2, a ver cómo queda. Ahora queda un poco mejor con 2, y le vamos a cambiar el color para que sea igual. Entonces le ponemos 1, nos queda muy chico, vamos a poner 2. De esa manera vamos teniendo, ¿sí?, el valor de cota de cada uno de los puntos. Y acá, en lugar de columna D hubiese elegido columna A, obtengo el número de puntos, ¿sí? Este número de punto 31 corresponde al listado que está acá, ¿sí? Entonces, ese punto tiene esa coordenada, y obviamente tiene 2034 de cota, ¿sí? Si le cambio acá al D, eso, 2036, 2036, perdón, es 2036, ¿sí? Bien, ¿me van siguiendo? Sí, sí. Sí. Entonces acá tenemos una distribución de los puntos que hemos relevado, ¿sí? En base a esta distribución, ¿sí?, lo que vamos a mostrar ahora es la grilla. Vamos a cargar la grilla que se generó, y para poder visualizarla de una manera hoy entendible para nosotros, la vamos a individualizar con un mapa de curva, ¿sí? Entonces voy a generar un nuevo mapa,
y un mapa de curvas. Voy a tomar el archivo que generé recién, clic, y me genera un mapa de curvas. Ahora vamos a mirar las curvas que vamos a generar. Este es un trabajo que se hizo en años anteriores por por alumnos de topografía. Es el sector de la Plaza Francia. Entonces, acá lo que podemos ver con las posibilidades del software es ver el suavizado de las curvas, ¿sí? Uno acá puede tener un suavizado bajo, medio o alto. Esto significa que con el suavizado bajo va a respetar mayormente la distribución de la curva en función de los puntos. Cuando es un suavizado alto, en lugar de que queden las curvas medio quebradas, las suaviza de alguna manera para que queden mejor dibujadas. O sea, le ponemos nada y es un poco la realidad que tenemos del terreno, ¿sí? Entonces los niveles, las curvas de nivel, acá vamos a determinar el valor mínimo de la curva principal, que lo vemos 16, que es el que está más o menos, y este es el máximo valor, que es 21, ¿sí? La equidistancia, ¿sí? Vamos a ponerla en 25 centímetros, que es similar a la que definimos nosotros en la materia. Y acá nos está diciendo cada cuánto dibuja una curva principal. Si la equidistancia es 25 y quisiera valores enteros en las curvas principales, ¿cuál sería la cantidad de curvas que tendría que pasar? ¿Cada cuántas curvas tendría que generar una línea principal, una curva principal? ¿Cada 5 está bien? Cada 4. Cada 4, ¿no? 25, 50, 75, 1 metro. Entonces ponemos 4. A las líneas le vamos a poner el color que corresponde, que es un color marrón, y el ancho de la línea le vamos a poner acá. Esta es como quiero que sea representada las curvas principales, ¿sí? Y el resto de las curvas, ¿sí?, que estén representadas solamente con lo mínimo, con el mismo color marrón, ¿sí? Entonces fíjese, acá cambiaron los colores y quedó representada las curvas principales. Y algo que nos faltó cambiar es la etiqueta, ¿sí? Que la pongamos en color marrón y que le cambiamos el tamaño para que sea más legible. Entonces, lo que tenemos acá es, ¿sí?, la representación a priori de las curvas de nivel de un modelo matricial, ¿sí?, generado a partir de una grilla de puntos espaciada 1 metro, ¿sí? Y que este es el resultado, digamos, de las curvas de nivel que para nosotros es fácilmente interpretable que son las curvas, ¿sí? Entonces, obviamente, este análisis a priori es el que no se puede hacer muy de detalle porque ustedes no conocen el terreno, ¿sí? Las curvas parecen razonablemente bien, digo, no hay cosas raras, pero obviamente a medida que cuando empieza a hacer el relevamiento, y esto es lo importante de la materia, la parte práctica de la materia, y esencial en esto es que estos datos yo se los pasé y ustedes no fueron al terreno. Lo importante es
cuando ustedes vayan al terreno, que estos datos que ustedes relevaron reflejen las curvas de nivel, que cuando vuelvan al terreno, esas curvas de nivel sean representativas de la topografía del terreno que ustedes relevaron. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia? Nosotros, ahora, yo viendo acá y conociendo el terreno, sé que hay varios errores, ¿sí? Que les podría señalar, pero eso que le puedo señalar, en realidad, es porque conozco el terreno y porque lo conozco, pero ustedes, digamos, si no conocen el terreno, más allá de una apreciación formal de las curvas, no tienen mucho que opinar. Lo que vamos a hacer con esto entonces ahora es, a estos mismos datos, ¿sí? A estos mismos datos que tomamos, que les mostré, vamos a generar otra grilla con otro método de interpolación, ¿sí? Entonces, no voy a repetir todo el proceso. Yo ya generé las grillas, ¿sí? Lo que no generé es Una el consulta, mapa de Sergio, línea. antes de Sí. que lo generes. ¿Se puede agrandar o achicar esto ¿Qué en significa la agrandar o hoja? achicar? Esto uno lo puede después trabajar de la manera que corresponde. Acá está planteado sobre una hoja A4, ¿no? Pero esto después son valores reales, ¿sí? Acá lo que estamos, está escalado de una determinada manera a esta hoja, ¿sí? Pero esto que está acá, lo va a exportar, ¿sí? A un archivo de XF con los valores reales. Entonces, cada valor que tenga de X e Y y su correspondiente valor de Z van a estar escalados, digamos, van a estar exportados en su valor real y uno lo puede tomar del AutoCAD, ¿sí? Con esos valores y puede ajustarlo y representarlo en el mapa o el plano que uno quiera. Acá no estamos, esta es una escala visual. Obviamente, cuando construyamos el mapa a escala 1:500, esto lo exportaremos a el AutoCAD y del AutoCAD generaremos el mapa a escala 1:500. ¿Me seguís? Sí, sí. Sí. Mi duda era cómo se maneja desde acá del surfer para agrandar, achicarlo. Acá con Zoom. Recuerdo que solía tener como problemas, pero no el zoom, sino como los puntos en sí, como el dibujo en sí. ¿En qué sentido? No entendí. Que, por ejemplo, para que ocupe todo el margen de la hoja, solía tener problemas con eso. No, para eso hay una parte de escalas, ¿sí? Que establecer la longitud de la página, ¿sí? Y acá está establecido en estos valores, porque este está establecido así para que entre en el ancho de la hoja. Uno puede cambiar la hoja y que después cambiar la escala, ¿sí? En la parte de escala acá uno define, estas son las unidades que tienen, la longitud que tienen en X y en Y, ¿sí? Y uno podría cambiar y estirar como quisiera. Lo que pasa es que tiene que cambiar la longitud de la hoja, ¿sí? Ok, era eso. Si yo cambio la escala acá, ¿sí? Voy a cambiar este tamaño. Si acá en lugar de 15 le pongo 18, eso cambia, ¿sí? No se va con el velocidad, ¿sí? Uno puede cambiar tanto en X y en Y, digamos, la diferencia para adecuarse a la hoja, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a tomar un mapa de contorno de inversa la distancia al cuadrado. Entonces ahí ven que cayeron unas líneas y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior, pero cambiarle el color. Acá ven 0.25,
Vamos a poner 4 acá. Esto queda igual. Acá le vamos a poner un color diferente. Vamos a poner un verde. ¿Sí? Lo mismo acá. Y acá dijimos 0,3. Y que el resto de las líneas también sean verdes. Layer. Ahí está. Bien. Entonces ahora tenemos superpuestas las kriging versus el inverso del cuadrado de la distancia. Fíjense que hay algunas diferencias, ¿no? Voy a apagar la de... Primero vamos a apagar... Esta es la de kriging, ¿sí? Y esta otra es la de inversa a la distancia, potencial inversa a la distancia. Dice que hay algunas líneas que son particularmente no es que los valores las curvas sean diferentes, sino que se adecúan de otra manera. Fíjense que la curva de 20, si bien pasa por otros lugares, ¿sí? Esta pasa por acá, esta pasa por acá. ¿Por qué hay diferencias? Porque acá tengo 20 y acá también tengo 20. ¿Sí? El tema es que cómo simbolizo la curva. Evidentemente la distancia entre los puntos acá, ¿sí? Para que esta curva se asemeje a esta, tengo que editar, digamos, la forma de trabajar la distancia de los puntos, porque para este caso la distancia, digamos, la influencia de este punto respecto a este, ¿sí? Es menor, entonces por eso me cierra una cota de 20 acá y me cierra una cota de 20 por acá, ¿sí? Entonces esto aparece como una elevación, ¿sí? Tengo dos curvas de 20, significa que acá esto está más elevado y esto también, entonces parecen como dos picos en lugar de ser una transición desde acá hasta acá como muestra el kriging. Entonces, obviamente en este caso la inversa de la distancia no resuelve de manera óptima, digamos, lo que si consideramos que el kriging resuelve mejor o está más adecuado a la topografía del terreno, no resuelve, digamos, de la misma manera una cosa que la otra. Si ahora en lugar de tener de inversa la distancia, cargamos un mapa, ¿sí? Donde el contorno de curvas es hecho con un TIN, o sea, con interpolación, con los triángulos con interpolación lineal. Vamos a trabajar sobre este vamos a poner otro color. También acá vamos a hacer lo mismo, 16, 21, 25, 4, y en lugar de verde le vamos a poner magenta. Lo mismo acá, para la mayor, y acá magenta. Entonces, fíjense que esta interpolación hecha por kriging se asemeja mucho más, ¿sí?, a la hecha por kriging. ¿Sí? Fíjense, y acá hay algunas diferencias, ¿sí?, ¿no? Que esto tiene que ver con la distribución de puntos, ¿no? Acá tenemos que
Vamos a hacer... Este punto, el Kriging tomó este punto, esta curva es 19,75, obviamente, porque si es cada 25 centímetros tenemos 19, 25, 50, 75, esta curva es de 19,75 y lo que hizo el TIN es tomar esto como una parte aislada y hacer otra curva acá, ¿no? En este caso, acá en este punto lo puso como una islita, ¿sí? Porque tenía un 19,71 respecto a un 19,75, entonces señaló ese punto obviamente va a ser bajo para el Kriging, ¿no? Pero en líneas generales está de alguna manera más o menos bastante parecido, a diferencia de lo que era el otro método, ¿no? Lo que sí también tienen que tener en cuenta que cuando usan el TIN en este tipo de software, como son planos, ¿sí? Las curvas de nivel terminan siendo más duras. Fíjense que esto está más recto, la distribución, la curva está más recta que la del Kriging, ¿no? Fíjense que la diferencia la rigidez de uno y otro tiene que ver con el método de generación de la interpolación, ¿sí? Ya no es una ponderación estadística que puede mejorar algunas cuestiones, sino que es una interpolación lineal. Y donde hay algunas diferencias en función de cómo tome los triángulos, ¿sí? Y donde haya la distribución de los puntos. Y por eso es muy importante, y el éxito del modelo digital de elevaciones más allá del método de interpolación es la distribución de puntos que se hace para la generación del modelo digital de terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre recalcamos que cuando uno realiza un relevamiento topográfico, ¿quién va con el bastón? Pregunta. ¿Alguien que me responda? ¿Cómo quién va con el bastón? Claro, ¿quién es el que va con el bastón y quién se queda en el trípode? Con la estación total. Siempre sean mínimo dos, ¿no? El profesional es el que se queda en la estación, o el profesional es el que va con el bastón. Con el bastón. ¿Cómo? Con el bastón. Escuché alguno con bastón y otro con la estación. Justifique cada uno. En algún momento vos dijiste que el profesional es el que se debería encargar del bastón y no de la estación. Ajá. ¿Y por qué? Acá no es una cuestión porque yo lo diga por definición, sino tiene una razón. Y porque es el que sabe qué puntos quiere relevar. Justamente por este tema. Porque quien entiende el terreno y cómo va a ser representado es el profesional. Digo, muchas veces hay algunos que piensan que es más difícil manejar la estación que elegir los puntos, y creo que es al revés. Es mucho más difícil elegir los puntos que manejar la estación total. La estación total, una vez que uno le explica a alguien que ni siquiera tiene que tener mucho conocimiento, lo que tiene que apretar es apuntarle al prisma y apretar un botón, digo, eso es muy sencillo. De hecho, si le apunta mal al prisma, no va a medir, ¿no? Entonces, pero lo importante es la selección del punto que vamos a relevar. Y es tan importante que uno determina no solamente la cantidad, sino la ubicación. Y en función de la ubicación de los puntos es la calidad del modelo.
en la calidad del resultado que genera. ¿Sí? Ya vamos a ver en cómo es algunos ejemplos de mala o buena elección de puntos para relevar, ¿sí? Y que esto es obviamente lo que ustedes van a tener que hacer en el momento que tengan que hacer relevamiento en el terreno. Pero una mala elección de puntos en el terreno hace que tengamos un modelo erróneo, por más que el punto haya estado bien medido. El punto puede estar bien medido con la precisión adecuada, pero al elegirlo mal, ¿sí? Cambian las pendientes, porque no se olviden que las interpolaciones se hacen entre los puntos que están relevados, ¿sí? Los diferentes puntos que están relevados. Si entre estos dos puntos hay algo de la topografía del terreno que no la tomé y que es importante, esto va a reflejar una interpolación lineal entre este punto y este punto, porque en el medio no hay nada. ¿Sí? Entonces, si hay algo importante en el medio de estos dos puntos que no tomé, ¿sí? Las curvas de nivel no lo van a reflejar. Y al no reflejarlo en las curvas de nivel, no reflejan la realidad del terreno, no reflejan la realidad de la superficie topográfica que estuvimos relevando. Por eso, lo más importante al final del trabajo de topografía 3 es que las curvas de nivel que ustedes generaron, al recorrer el sector que les tocó relevar, representen estrictamente lo que ustedes relevaron. Si no, no es una representación fiel del terreno. Y lo que se busca, ya sea con el modelo digital, que tiene diferentes formas de representar, o con las curvas de nivel, que hasta ahora la forma más clásica de visualización del terreno que tenemos, tienen que representar el terreno tal cual es, ¿sí? Por eso es importante y hacemos hincapié en que cada uno trabaje tanto de operador como de relevador con el bastón de la estación total. ¿Sí? Esto que mostré yo, digamos que fue sencillo. Digamos, la idea es que con el video le vamos a pasar estos mismos datos y que puedan trabajar con estos mismos datos generando, que son los datos que vamos a usar en la materia de prueba para ir viendo diferentes aspectos del modelo y que ustedes los puedan usar hasta que puedan obtener sus propios datos, ¿no? Lo interesante es trabajar sobre sus propios datos, no es sino otra cosa que trabajar con la información. Esto es como que alguien hizo el relevamiento y a ustedes les toca procesarlo. Y más allá del manejo del software y de las cuestiones que puedan entender desde el punto de vista que vamos a ir mirando, ¿no? Hay cosas que vamos a ir mirando que son llamativas, ¿sí? Que no corresponden a un modelo digital, que suenan raras, digo, ustedes no van a poder detectar nada diferente a la superficie topográfica de ese reloj porque no la recorrieron, ¿sí? La diferencia en esto es cuando ustedes relevan el terreno, ustedes recorrieron el terreno, primero lo reconocieron, lo recorrieron midiendo y en función de esas mediciones ustedes pueden generar esta curva de nivel, este modelo digital del terreno, que permite que ustedes puedan decir después que este modelo digital o estas curvas de nivel representan fielmente el terreno que ustedes relevaron y para el cual hicieron el plano y obviamente con las tolerancias de la equidistancia y de la escala, ¿no?
¿Alguna duda? ¿De esta parte? No sé si están todos durmiendo. No, por mi parte no. Sería probar en Surfer con los puntos, digamos. La idea es que, a ver, cuando no les vamos a pasar el Surfer y este Excel con los puntos, ¿sí? Para que hagan el ejercicio de cargar estos puntos, ¿sí? Miren el vídeo, puedan llegar a las curvas de nivel, ¿sí? Trabajar diferentes métodos de interpolación para ver los resultados, y después la idea es que en la próxima clase veamos algunas variantes más del software, como así también empezar a trabajar sobre la elección de los puntos, ver la planimetría, ver algunos ejemplos que nos van a empezar a mostrar las cosas que vamos a tener que ver cuando tengamos que hacer el propio relevamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a mostrar cosas buenas y cosas no tan buenas, o cómo mejorarlas, ¿sí? En función de el uso del software, y sobre todo, digamos, para entender que los puntos que uno toma, con esos puntos el software va a usar esos puntos de la mejor manera, esos puntos, para generar un modelo digital de terreno, que ese modelo digital, ¿sí?, represente unas curvas de nivel que representen lo más fiel que ustedes tomarán esos puntos. Ahora, esos puntos, si fidelizan el modelo o la superficie topográfica, es otra cuestión, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta cuáles son los puntos que hay que tomar, cómo tomarlos, digamos, en función de escala, de qué distancia. Eso lo vamos a ir viendo la semana que viene y en el transcurso de estos días. Que obviamente cuando arranquemos con la parte presencial, digamos, la idea es que esto sea de antecedente para cuando tengan que relevar en la plaza, digamos, tengan menos dudas y más certezas al momento del relevamiento. Pero sin embargo, obviamente la experiencia práctica de ir al terreno y medir, y en base a eso trabajar los datos en el software, es lo que pretendemos. Por eso esta materia, digamos, es netamente presencial, digamos. Este análisis uno lo puede hacer, ¿sí?, desde un punto de vista teórico, pero sin haber ido al terreno a ver qué es lo que se midió, es difícil de interpretar exactamente la complejidad del terreno que se está representando. La idea es que en función de esto vamos a mostrar algunas cuestiones, pero en definitiva esperamos que en la parte presencial lo puedan llevar adelante. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? No, por ahora. Bueno, entonces le vamos a pasar, ahora que a lo mejor Hernán le pasó los datos para que vayan practicando. La idea es, ¿cómo van con los informes, Hernán? ¿Ya tienen todos listos los informes hasta ahora? Sí, Hernán y Luis. ya tiene todo entregado. Con respecto al software, ya recién les acabo de enviar por mail el link de descarga para que se lo puedan instalar, la misma versión que tiene Sergio que mostró ahí. Así que en cuanto a datos, después Sergio se los dará. Ahora nos hacemos y te paso los datos, así ya le pasas todo. Ya se los pasé recién. No, el archivo, te falta que pasarles el archivo de puntos. Ok. Claro. Bien. El archivo de puntos con el que van a empezar a trabajar. Bien, hay alguno que otro que no terminó de entregar, si quedó alguna que por ahí estaba aprobada la entrega, pero algún detallecito o no hicieron la entrega,
la última corrección, así nos queda a nosotros la versión definitiva. Cada uno verifique si nos lo envió. Cualquier cosa, mándenos un correo tanto a Luis como a mí. Y creo que, pero la mayoría está al día, salvo algún caso aislado, después están todos al día. Ok. Eh, Bueno, si Bueno. no hay más consultas, nos despedimos y nos quedamos Hernán y Luis. Dale. Cualquier cosa, ya saben, correo, cualquier mensaje. un WhatsApp, exacto. Bueno, chicos, Bueno, buena chicos, buenas semana noches. y nos vemos la semana que viene. Chao. Dale, Nos vemos la gracias. semana que viene. Chao, buena semana. Nos vemos. Chao. Chao.